Bueno familia, bienvenidos señores una vez más a este su espacio realmente católico. Hoy, pues, fíjense que estuve leyendo el Evangelio del día de hoy y me despertó la curiosidad ya que ha sido un evangelio muy controversial que habla acerca de los hermanos de Jesús. Y que dicho sea de paso, si bien es cierto, no es tanto por los hermanos de Jesús la controversia, sino que se crea la polémica alrededor de si María tuvo más hijos o no. Así que dije, bueno, ¿por qué no investigar, o mejor dicho, tratar de traer un poquito de luz para estas personas que están buscando respuestas realmente de corazón y toda la cosa? Y, o quizás sacar a personas de dudas, o la verdad es como siempre me digo, a veces no sé cómo los temas llegan a ser controversias, de verdad, es como que, wow. De verdad lo digo de todo corazón. A veces no sé cómo un tema llega a ser una controversia tan grande si no tiene a veces ni fundamento de ser controversia. Pero bueno, vamos a tratar hoy en este video de arrojar un poquito de luz y no solamente a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, que vamos a ver quiénes eran estos hermanos de que se hablan en este evangelio y si María tuvo más hijos o no. O sea, sería esta pregunta, la respuesta a la pregunta. Y pues para esto también nos vamos a apalancar de un doctor en Sagrada Escritura que es el doctor Bram Pitti también, que vamos a ver un video donde él explica más a profundidad de estas cosas. Pero primero lo primero, vamos a leer el Evangelio, vamos a ver de qué trata el día de hoy y cuál es la controversia que nos trae consigo estas cosas. Y podamos entender el porqué de esta controversia, a verse que no tienen sentido, pero bueno, vamos a leer. Dice, la palabra de Dios está tomada el día de hoy de San Lucas, del 19 al 21, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él, ¿quién? Jesús. Entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y hacen, y la hacen. Entonces, ya leyendo, señores, la Reina Valera, nos damos cuenta que si lo tomamos así a un punto literal, lo que dice aquí, sin darle el contexto a lo que estamos leyendo, entonces vemos que la Madre de Jesús y sus hermanos, básicamente así a lo rápido, sin hacer una correcta exégesis del texto, podemos entender que Jesús tuvo más hermanos y que serían hijos de su madre. Eso es básicamente lo que donde entra la controversia con el mundo protestante, que ellos entienden que estos hermanos son hijos de María. Y la verdad, tengo que decir que esto sería falso, ¿ya? Y es ir en contra hasta de su propio principio de sola escritura. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Biblia entera no existe un solo pasaje que diga los hijos de María. No existe. Entonces, es simplemente ellos hacen una mala interpretación de este texto y dicen, bueno, mira, ahí están los hermanos de Jesús. Y como José es padrastro de Jesús, la única pariente directa de Jesús en la tierra es María, pues entonces son hijos de María. Entonces esto es ir en contra de lo que es la sola escritura. Entonces ya creaste una interpretación de lo que tú lees. Ahora estamos creyendo en tu interpretación y no en lo que las escrituras dicen. Entonces sola escritura no existe. Pero bueno, definitivamente no existe sola escritura y todo católico lo entiende. Pero hago esta referencia porque esto es muy bueno aclararlo. Ahora, para aclarar dudas y saber que esto no sale solamente de mi interpretación, quiero leer un pasaje que nos ayude a ver un poquito más allá. Vamos a leer un pasaje, a leer esta misma lectura en otra traducción y vamos a entenderlo, ¿ok? Vámonos directamente a la otra traducción de esta lectura. Míralo acá. Rapidito, fácil y económico. Dice así. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes. Mira qué diferente en esta interpretación que también es palabra de Dios. Dice, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Que también no es sola fe, no es sola fe. Pero bueno, entonces, tomando esto que dice Jesús, de mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, no solo fe, sino también hacer. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, había que mencionarlo, había que mencionarlo. Pero bueno, ya nos damos cuenta que estos hermanos, estos parientes que se mencionan en esta traducción, no son hermanos de sangre de Jesús. Es decir, no son hijos de María, porque María es la única que sanguíneamente, si se puede decir así, o de sangre, es la madre de Jesús, o sea, la que le dio, de donde Jesús toma todo el ser humano, es de María, es decir, estoy hablando biológicamente hablando, pero es de María, ¿verdad? Entonces, José sería su padrastro, por ende, no serían hermanastros, no hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo que esto?
para corroborar esto que está diciendo este texto es que el que menciona hermanos no quiere decir que sean hermanos de sangre. ¿Cómo esto y dónde lo vemos, César? Tú estás hablando muy bonito, pero no nos estás mostrando nada. Pues muy fácil. Vámonos a 1 Corintios 15 y aquí vamos a ver la referencia de hermanos en otro ámbito y te lo explico. Bien, vamos allá. En 1 Corintios 15:6, aquí lo tenemos, ¿verdad? 1 Corintios 15:6, estas son diferentes traducciones. Lo voy a leer desde la Reina Valera 1960 para que se entienda. Y esto fue en el momento, contesto, para que cuando Jesús se le apareció a las personas, dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día y conforme a las escrituras. Amén a esto. Y dice, que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, es decir, a los discípulos. Y después de los discípulos, en el 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Y aquí le dejo las traducciones. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la palabra hermanos no se refiere solamente a gente sanguínea, es decir, a hermanos de sangre, o en X, como la controversia dice, a los hijos de María. Ya vemos aquí que no son hijos de María, sino que son hermanos espirituales de Jesús. ¿Ya? Hermanos, como les decíamos, adoptivos, porque todos somos hijos del mismo Padre. Entonces ya aquí cae por la borda este argumento, ¿ya? A ver, y fíjense en lo siguiente, porque yo sé que muchos van a decir, pero espérame, es que el pasaje que tú leíste no son esos. Hay un pasaje en Mateo 13 que menciona a los 3 hermanos de Jesús. Y vamos a leerlo. Dice así, míralo aquí, Mateo 13 dice así, no es este. Cuando andaba Jesús predicando, algo de contexto rápido, se maravillaban y decían, ¿de dónde este tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, José? ¿No se llama su madre María? Claro que sí. ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Fíjense en esto. Aquí, si leemos todo este texto hasta aquí, ya aquí diría el texto, bueno, pues aquí César claramente vemos que Jesús sí tuvo más hermanos. Hay un problema feo aquí. No, espera. Sí, Jesús tuvo muchísimos hermanos. Tiene todavía. Y hay millones de hermanos de Jesús porque todos somos hijos del mismo Padre que es Dios Padre Todopoderoso, nuestro Creador. Y ahí, claro que sí, todos somos hermanos de Jesús. Como dijo el mismo Jesús en el pasaje de Lucas 8, todo aquel que escucha y cumple la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos. Perfecto. Todos somos hermanos. Todos aquellos que cumplimos y escuchamos y hacemos la voluntad del Padre, somos hijos de Jesús. Hijos del Padre. Hermanos de Jesús. Por esa parte, bien. Ahora, lo que nunca dice la palabra es hijos de María. Y tú dirás, pero es que, a ver, ¿cómo tú no lo estás viendo? Si dice que son hermanos de Jesús y como José no es su padre biológico, solamente es María. Pues, a ver, eso es una mala exégesis, es una mala interpretación de ustedes. Es decir, o le creemos a la Biblia o le creemos a su mala interpretación de ustedes. Y voy a demostrar esto porque lo digo. ¿Por qué? Porque en Mateo 27 se menciona a las madres que son Marías, a las Marías madres de estas personas. Vamos a irlo a leer y así van a tener el contexto de lo que les estoy diciendo y de aquí lo derrumbamos. Pero claro, entonces la misión es buscar. ¿Son estos son hijos de la madre de Jesús, es decir, María, madre de Jesús, o son hijos de otras Marías? Pues fíjate, en el versículo 27 de Mateo, en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 55, nos regala Mateo esta descripción diferente donde claramente nos menciona que estos no son hijos de María, madre de Jesús, sino de otras María. Mira, dice así. Estaban allí muchas mujeres mirándolo desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús en Galilea. Recuerden, este es al pie de la cruz, en la crucifixión, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y la madre de José, y madre de los hijos de Zebedeo. ¿Ya? María, madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En Marcos 15, básicamente, si vamos a Marcos, rapidito vamos a ver, también tenían otra visión, como otra perspectiva de lo mismo, básicamente. Dice, también tenían algunas mujeres mirándolo desde lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, la Magdalena, María, madre de Jacobo el menor, y José. O sea, aquí menciona a Jacobo el menor porque esto es bueno para que sepan que no es el mismo Santiago, sino otro, ¿ok? Que es otro. Y Salomé se menciona aquí. ¿Y cómo tú sabes, César, que es otro, que no es el mismo Santiago? Pues muy fácil.
en Marcos 3, literalmente Marcos 3, 17 dice, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, quien Jesús apodó los hijos del trueno. Y aquí, mis queridos hermanos, queda desdicho. Este punto, señores, ya caemos con la verdad de que estas personas no son hijos de María, ¿ok? Ni de José tampoco, sino que son hermanos o espirituales de Jesús o son parientes cercanos de Jesús, es decir, primos, que es lo que se cree, que es lo que la Sagrada Tradición arroja luz de esto. Porque dicho sea de paso, sí, en la Sagrada Tradición de la Iglesia Católica podemos ver que los primeros cristianos conocían bastante bien a estas personas y sabían muy claramente quiénes eran y quiénes no. ¿Como quién? Como Eusebio. Así que lo vamos a ver, pero de la mano del erudito doctor Bram Petrie. A ver, y aquí tenemos, señores, el doctor en Sagrada Escritura, el doctor Bram Petrie, del cual yo en lo personal he aprendido mucho de lo que es las raíces judías y todas las cosas, que él va a explicar estos puntos que me parecen crucial entenderlos para que podamos entender el contexto completo de este tema del día de hoy de los hermanos o hijos de María, ¿ok? Pero lo voy a poner de esta manera. Así que, dicho sea de paso, escuchen esto, dicho sea de paso, el link va a estar debajo para que usted vea este video también completo y pueda verlo más detenidamente o todo completo, porque aquí solamente me voy a quedar con los puntos primordiales que quiero mostrar, ¿ok? Y dicho sea de paso, pues bueno, vamos allá, vamos a darle. Primero va a explicar acerca de la palabra adelfos o hermanos, que es lo que se utiliza. Va a explicar el contexto de esta palabra que se usa en griego y toda la cosa, que creo que es crucial porque esto trae contradicción, para que se den cuenta que no solamente se usa explícitamente para hermanos de sangre, sino también como parientes cercanos o dicho sea de paso, como un gesto de decir ya como hermanos espirituales. Pero chequen. Dice, let's go. Esposo, Cleofás, esta otra María y este hombre aún desconocido, Cleofás. Volveremos a él en un momento. Muy bien. Él está hablando de Juan 19 del 25, que era la otra perspectiva que le iba a mostrar, pero que no la vi tan necesaria porque ya teníamos 3. Pero nota aquí otro punto. El punto El importante. mero hecho de que Juan se refiera a la Virgen María, la madre de Cristo, como teniendo una hermana en griego, una adelfe llamada María, una adelfe, prueba adelfe. El punto que a menudo se hace de que la palabra hermano adelfos o la palabra hermana adelfe no siempre significa necesariamente un hermano de sangre o una hermana de sangre. ¿Ven? No siempre significa esto. O sea, para los que aquellos protestantes que cuando quieren refutar se van al griego, a las escrituras y buscan una traducción para que... No. Es que no siempre significa esto, sino lo que habíamos comentado de que puede ser un pariente cercano o alguien que se le dice También así de puede cariño. significar un pariente de algún tipo, como un primo. Un primo, exactamente. No es imposible, pero es muy improbable que la Virgen María tuviera una hermana de sangre llamada 100%. María también. O sea, voy con el doctor Bram Petrie, no es imposible, a ver, eso no quitaría nada, porque al final esto no va en contra ni refuta nada acerca de la Virgen María, la verdad, ni de Santa Ana ni San José, la verdad es que no, de verdad que no va en contra, no es imposible, pero sería muy poco probable, la verdad. Pero habría sido muy común que tuviera un primo o un pariente llamado María. 100%. Y esa es la otra María que se identifica aquí en el Evangelio de Juan. Así que cuando tomamos la evidencia del Evangelio de Mateo y la juntamos con la evidencia del Evangelio de Juan, parece bastante claro. De hecho, no hay otra manera de... Es decir, si tomamos el Evangelio que te mostré, que es el de Mateo 27, donde se habla de estos 3 que mencionan, ya vimos que no eran, luego tomamos esta evidencia y lo comparamos con esta, ya tenemos un panorama y un contexto completo de todo lo que se está hablando aquí y nos podemos dar un contexto más detallado de lo que estamos hablando. Realmente leer la evidencia de que Santiago y José, los llamados hermanos de Jesús, son los hijos de otra María que está relacionada con la Virgen María. Exactamente, son los hijos de otra María que es la esposa de un hombre llamado Cleofás. Exactamente. Ahora, o Zebedeo. Y eso es todo lo que teníamos. Que ya lo mencioné. Creo que sería suficiente para resolver los hijos del trueno. El punto de que los hermanos de Jesús, los llamados hermanos en los evangelios, son de hecho sus parientes, sus primos. A ver, si se oye muy rápido es porque lo tengo en 1.5 para evitar el copyright y todas las cosas, porque de verdad, bueno, no sé si me van a dar. Pero eso no es todo lo que tenemos. También tenemos evidencia externa de los primeros padres de la iglesia. Y aquí es donde quiero que presten toda la atención. Porque ya, vuelvo y repito, cuando la misma Biblia no nos muestra una evidencia clara y precisa, que lo voy a poner, cuando la Biblia no nos muestra, que no nos lleva una evidencia clara, contundente y precisa, entonces aquí es donde el católico utiliza
lo que es la sagrada tradición para arrojar más luz a esto que no tenemos claridad o plenitud, ¿ok? Entonces aquí es donde entra la sagrada tradición y que por esto es importante nunca desconectarnos de la misma. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. Siempre va a haber algo que nos va a quedar como, ok, no está tan claro. Entonces, ¿cómo lo hacían los primeros cristianos? Siempre. Me gusta siempre ir a este punto porque la fe es una sola. Y es una hoy, mañana, ayer y siempre. Siempre. O sea que lo que ellos sabían, lo compartimos tú y yo hoy y mucho más. Claro, no estoy diciendo que no ha habido un desarrollo teológico de comprensión más clara. No estoy diciendo eso, sino que sí lo ha habido, pero es que lo que ellos mismos profesaban y lo que los llevó al cielo a ellos es lo mismo que a nosotros también nos llevará al cielo. Así que escuchen esto, por favor. Dimos Esitrep, aquí perfecto. Le dimos 3, 2, 1. Dale. Que aclaran que estas figuras de María y Cleofás y Santiago y José, los hermanos de Jesús, que la iglesia primitiva sabía exactamente quiénes eran estas personas. Exactamente, ya sabían. Sabían que no eran los hijos de María y José, sino que eran parientes de Jesús. Es decir, muy bien, muy bien. Ahora, suscríbanse, señores, like. Necesitamos salir de la Biblia para mirar los escritos de un padre de la iglesia primitiva. Exactamente, hay que salir de la Biblia. Cuando la Biblia no nos arroja la luz. Dice, Eusebio fue el historiador más importante de la iglesia primitiva. Escribía a principios del siglo IV antes de Cristo en una obra muy famosa. Siglo IV. Mucha gente dirá, pero que ya aquí comenzó la iglesia católica. No. Déjense de eso. Siglo IV, señores. Siglo IV. Estamos hablando que fue en pleno siglo cuando la iglesia comenzó a poder hacer ritos a la luz pública y ya salimos de la caverna y toda la cosa. Y ya el hijo de Santa Ana, se me olvida el nombre, el emperador, ya el imperio romano comienza a decaer. Ya podemos hacer los ritos fuera, toda la cosa. O sea, siglo IV, no puedan tanta excusa, vamos arriba. Llamada Historia de la Iglesia. Y en ese libro reúne evidencia de siglos anteriores e identifica quiénes son estos llamados hermanos de Jesús. Así que veamos qué tiene que decir Eusebio sobre la identidad de Santiago, José, dice así: María y Cleofás. Bien, hay 3 pasajes en Eusebio que vale la pena prestar atención si queremos responder a la pregunta de quiénes son los hermanos de Jesús. Son los hijos de María. El primero viene de Eusebio, Historia de la Iglesia. Libro 4, párrafo 22, y dice, esto cita, después de que Santiago el justo sufrió martirio, por la misma razón que el Señor, Simeón, su primo, es decir, el primo del Señor, el hijo de Cleofás, fue nombrado obispo a quien todos propusieron porque era otro, primo del Señor. Bien, pausa ahí. Así que primo del Señor. Que nota lo que Eusebio acaba de decir. Primo del Está Señor. Está mostrando aquí que Santiago, el hermano de Jesús, así lo llama Pablo, quien también era conocido como Santiago el Justo, el primer obispo de Jerusalén, el que se menciona en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo. Después de que Santiago, el hermano de Jesús, fue martirizado, la siguiente persona en ser nombrada obispo fue Simeón o Simón, quien era otro de los llamados hermanos. Exactamente. De Jesús. Pero como Eusebio deja claro, no era un hijo de María, de hecho el primo de Jesús. Porque muy bien, por esto hay que ir a los padres apostólicos, señores. Miren qué rica es la historia con los padres apostólicos. Como el primer obispo y Simón como el segundo obispo. Muy bien. Eran primos de Jesús. Y los primeros padres de la iglesia lo sabían. Y Eusebio no estaba haciendo este punto en ningún tipo de defensa de la virginidad perpetua de María. Era simplemente una tradición cristiana temprana estándar que se remonta a los primeros padres de la iglesia. Pero este no es el único lugar donde identifica a estos hombres. 100%. Un segundo pasaje en la historia de la iglesia también es importante. En el libro 3, párrafos 12, Eusebio habla nuevamente sobre el martirio de Santiago, el obispo de Jerusalén. Y continúa dándonos un poco más de detalles. ¿Quién era Cleofás? Escucha lo que escribe. Después del martirio de Santiago y la captura de Jerusalén, que siguió inmediatamente, la historia dice que aquellos de los apóstoles y de los discípulos del Señor que aún estaban vivos se reunieron de todos los lugares con aquellos que eran, humanamente hablando, de la familia del Señor, porque muchos de ellos aún estaban vivos. Y todos tomaron consejo juntos sobre a quién deberían juzgar digno de suceder a Santiago. Y todos decidieron unánimemente que Simón, el hijo de Cleofás, a quien también menciona la hijo de Cleofás o Zebedeo, del Evangelio, era digno del trono de la diócesis allí. Él, es decir, Simón era, se dice, un primo del Salvador. Porque Egesipo, otro padre de la iglesia, relata que Cleofás era el hermano de José. Bien, detente ahí. Así que nota que Eusebio aclara aquí, no solo que María, la madre de Santiago y José, está relacionada con la Virgen María. Cleofás aquí es identificado como hermano o un pariente de José. Así que esto explica quiénes son los llamados hermanos de Jesús. Son una vez más sus primos. Y bueno, pues llegado a esta parte del video, señores, queda más que respondido, señores, que esos supuestos hermanos de Jesús no son hijos de María ni tampoco de José. Si bien es cierto, todos somos hermanos de Jesús. ¿Todos quienes? Todo aquel que cumple y hace la voluntad del Padre.
Todos somos hermanos espirituales de Jesús, hermanos en la fe, hijos del mismo Padre Creador. Así que es esto, señores, es esto. Así que espero que de verdad esto le haya ayudado, este video le haya aportado un granito de arena más, un granito más de mostaza a esa fe que todos necesitamos para poder llegar al cielo. Si bien es cierto, y yo sé de paso, esto no es sinónimo de salvación, pero enriquece la fe. El saber que estamos en la iglesia de Cristo, que donde se predica a plenitud la verdad de lo que Cristo vino a enseñarnos. Pero bueno, gracias a todos, señores, por llegar a esta parte del video. Si fue así, me lo dejas saber con un corazoncito ahí debajo o un likeazo, que se agradece. Créanme que se agradece un montón. Pero cualquier duda, inquietud o pregunta que tengas, no dudes de dejármela debajo en los comentarios. Y dicho sea de paso, ojo, si tienes algún otro tema que quieres que traigamos y desarrollemos, también siéntate libre de dejarlo ahí abajo, que estaré leyendo todos y cada uno de los comentarios. Gracias a todos por estar aquí, gracias por pertenecer a esta familia. Y nada, suscríbanse, quédense aquí, señores, que viene mucho más contenido para todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.